Hombre Nuevo Digital presenta Pura Vida Cultural. Pura Vida Cultural. Con Elisa González. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente a este su espacio Pura Vida Cultural. Soy su amiga Elisa González y el día de hoy vamos a estar hablando del fascinante mundo del teatro. Me acompaña un gran primer actor que seguramente ustedes conocerán, que es Antonio Monroy. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias, Elisa. Es un placer estar aquí contigo y con tu público. Muchísimas gracias. Bueno, amigos, para que ubiquemos un poquito más a Antonio, él, además de ser un gran actor, también es pintor, ya nos hablará un poquito de ello, escritor y locutor. Él es defeño. ¿Podemos decir tu fecha de nacimiento, Antonio? Con mucho gusto. Okay. 17 de enero de 1953. Perfecto. O sea, estamos pero en la plena edad de la creación. ¿Sí? Y sí. Bueno, él de joven estudió en la Escuela Nacional de Pintura y estudió también, en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda, y ha exhibido en galerías nacionales y extranjeras tanto trabajos en colectivo como en individual. Siempre me dice que no es precisamente lo suyo, pero no creo que cualquiera logre estos méritos sin ser precisamente lo suyo. Y su voz se escucha en varios programas de radio cultural y, ha estado en diversos espectáculos. Y el día de hoy nos vamos a concentrar en su trayectoria teatral. Todavía no lo convenzo, pero espero que a lo largo de esta hora logre convencerlo para que nos acompañe próximamente, en 1 o 2 semanas más, amigos. Y pues estaremos hablando de teatro el día de hoy. Cuéntanos un poco de ti, Antonio. Gracias por estar aquí, un honor y un privilegio tenerte en este espacio. Nuevamente, gracias a ti, Elisa. Y sí, efectivamente, como casi todos los actores, me inicié en el teatro. Para mi fortuna no tuve que penar mucho en lo que se llama teatro experimental. Todos los teatros son experimentales, siempre está uno en la búsqueda de cosas, ¿no? Pero me refiero a que no tuve que penar mucho en compañías que no fueran profesionales. Afortunadamente fui aventado al ruedo con gente con trayectorias bastante sólidas. El caso del maestro López Tarso. Mi segundo montaje fue Tirano Banderas, que también fue una coordinación. Pedía él que se le llamara. Él decía que no era director de teatro. Él hizo la coordinación, actuaba, y además fue una puesta en escena que me marcó muchísimo. Antes que eso había hecho otras cosas con Marisela Lara, a la que le debo mucho de mi carrera y la quiero mucho. Es una de las directoras más notables que ha dado México. Entonces, partiendo de ahí, ya posteriormente empecé a estar en otras compañías, hice giras de teatro por el extranjero, y aquí estuve en la Compañía Nacional de Teatro, y aun cuando no dejé por completo de hacer teatro, sí hubo un tiempo en que hacía escasamente una puesta cada año o cada 2 años. Estaba más enfocado en el cine, pero a raíz de la aparición de del teatro de formato breve, empecé nuevamente a hacer más teatro, y esto tiene, yo creo que 2 años que no he parado de hacer teatro. Es decir, a veces he estado una semana a lo más sin hacer teatro en estos 2 años. Es algo que a mí me retribuye mucho, me alimenta, y se vuelve una especie de dependencia el hecho de estar haciendo teatro breve, que primero yo tenía mis reservas, pero una vez que fui inoculado, que mi primer teatro breve fue en microteatro, posteriormente en teatro en corto, después en art house, en fin, en las diferentes sedes. Afortunadamente, en todas las sedes donde hay teatro breve hay la completa libertad de trabajar en una y en otro, algo que a mí me parece maravilloso.
Sí, creo que es formidable esta opción que tienen de desarrollarse en diferentes escenarios y que a nosotros como público nos dan la oportunidad de verlos en diferentes personajes incluso al mismo tiempo, ¿no? Y ya me ha tocado estar contigo conviviendo y que estés como sacerdote y de repente estás en otra puesta en escena con un personaje totalmente diferente y de manera paralela. Me parece, y a razón cierta de no equivocarme, que eres un artista integral con talentos completamente ricos y propositivos y que, amén de tu carrera teatral, me llama la atención, bueno, sé que también has estado como escenógrafo, como dibujante, como fotógrafo, ¿cómo conjugas todos estos talentos? Bueno, a veces cuando yo empecé, por ejemplo, a actuar, ya una vez que hice la carrera, no me gustaba en las puestas de teatro con mis amigos actores mencionar que yo pintaba, porque entonces era, cuando eso sucedía, era, pues es un pintor que se le hizo chic venirse de actor, ¿no? Sí. O no sabe nada, pero pues quién sabe cómo se le dio la entrada al teatro. Y al revés, mis amigos pintores que son más especiales, el hecho de sentir un actor entre ellos era un poco sentir invadido su espacio. Ahora a lo mejor ya no hay tanto eso, ¿no? Pero bueno, pues yo sí, efectivamente estuve en la Escuela Nacional de Pintura y Escultura, la Esmeralda, pero ya, dado mi edad, pues yo todavía estuve en la antigua Esmeralda, que era en San Fernando 14. No digo nunca que será mejor los tiempos pasados, pero bueno, las cuestiones han cambiado. Y sí, expuse en bienales, expuse en el extranjero, en colectivas. No soy un expintor, eso nunca se podrá hacer. No puedo justificar el hecho de que estoy haciendo teatro y por eso ya no pinto. No pinto porque soy indisciplinado, ¿no? Pero la pintura, la música, la escena son de importancia ex equo. Ninguno de esos castigos supera al otro. Suena arrogante, pero estoy entregado con la misma pasión a todos, a la música. Y eso me ha ayudado a formar un discurso de vida, un lenguaje. Obviamente, lo que aprendí en artes plásticas me ha funcionado en el teatro de una manera maravillosa. Siempre he pensado que la división entre las artes, bueno, ya fue una cuestión convencional que se fue haciendo a través del tiempo, ¿no? Pero, bueno, por ejemplo, la pintura, la música, son artes puras. El teatro es una conjunción de todas las artes. Entonces es un lenguaje en el que yo me encontré a gusto, no me siento extraño en ninguno y sé cuando un director me pide una diagonal, yo sé que quiere movimiento, no únicamente es una diagonal. Entonces todo me ha servido de una u otra manera en las diferentes ramas donde me he atrevido a incursionar del arte. Sí, y que lo has hecho maravillosamente, además. No. Sí, ya sabes que soy tu fan, ya te lo he dicho. Sí, entonces, bueno, amigos, hacemos una pequeña reseña histórica. El teatro es un género literario, en realidad, como bien nos ha mencionado Antonio, es una fusión, pero es un género literario creado para ser representado y es el arte de componer obras dramáticas en su origen, que hoy tenemos ya de muchos tipos, pero las artes escénicas tratan todo lo relativo a la escritura, la interpretación, la producción, el vestuario, los escenarios, y si bien en su origen griego es un drama y significa hacer, se asocia a la idea de la acción y se entiende por drama la historia que narra los acontecimientos de algunos personajes. Como hemos platicado en otras ocasiones, bueno, pues en la Grecia antigua el arte se dividía en tres grandes rubros, que eran la arquitectura, la escultura y el teatro, precisamente, ¿sí? Entonces tenemos este surgimiento y en realidad viene desde un origen de las danzas realizadas por el hombre primitivo alrededor del fuego, y todo ello tuvo repercusión tanto en China como en Japón y en la India, y ya cuando se hacía la coronación de los faraones había
representaciones teatrales simbólicas, y es en Grecia donde nace el edificio público destinado a la representación. Sí, he tenido oportunidad de leer, Antonio, tu currículum, entre muchísimas cosas, porque es tremendamente extenso, te admiro profundamente, y has tenido la oportunidad de hacer teatro de todo tipo. Y Así de es. situaciones clásicas, ¿qué es lo que más recuerdas o has disfrutado? Bueno, debido a mi tipo, quien no me conozca físicamente, soy un actor con tipo indígena, entonces creo que entre los muchos que pensaban que yo nunca iba a hacer tragedia griega, estaba yo el primero, no porque me sintiera descalificado por aptitudes, pero sí por el tipo. Yo no me veía haciendo tragedia griega, pero pues estuve haciendo Electra, cuestión que a mí mismo me enseñó que no hay limitaciones de ninguna especie, ¿no? Para abordar cualquier tipo de géneros. Y fue no fue que me quitara una traba, nunca había sido una traba para mí, sino que yo lo consideraba como una cuestión natural. Vamos, la consideraba como si en este momento yo dijera, nunca voy a hacer el papel de galán. Era tan natural para mí como nunca voy a hacer tragedia griega, no doy el tipo. Sí, y sin embargo hice Electra, con la característica de que era una adaptación al contexto mesoamericano. La tragedia de Electra, que bueno, pues las tragedias griegas son la historia de las pasiones humanas, se desarrollaba en el contexto mesoamericano. Qué interesante, esto me fascina porque además tengo entendido que dominas el idioma inglés, francés y también lo que es el náhuatl, mixteco y maya. Sí, el náhuatl, el mixteco y el maya lo pronuncio, entiendo el náhuatl más o menos. Lamentablemente no lo hablo como yo quisiera, y ha sido una manera de entrar en otros mundos. Vamos, aún siendo mi lengua, el que debiera de ser mi lengua madre, el náhuatl, de repente descubro una otra manera de respirar, es otra manera de caminar en el espacio de las palabras. Es algo maravilloso, y lamento haberlo descubierto descubrir mi hambre de esa lengua ya muy grande. De todas maneras he tratado de aprender un poco, pero quisiera aún saber más. Yo creo que siempre tenemos esta oportunidad. Pues amigos, estamos aquí en Pura Vida Cultural. No se nos despeguen, regresamos después del corte. Estamos de regreso, queridos amigos, y si les parece muy bien, vamos a hablar un poquito de los elementos de la representación teatral y cómo nace el teatro, y bueno, nuestro querido Antonio Monroy nos va a ir complementando. El teatro se ha utilizado como un complemento, valga la redundancia, de celebraciones religiosas y como un medio para divulgar ideas, tanto políticas como propagandísticas, de entretenimiento y bueno, también reconocido como arte. Y se conoce como teatro al edificio donde se representan estas obras dramáticas principalmente. Y los elementos de la representación constan de dos aspectos esenciales: los actores y el público. ¿Qué seríamos sin el público? ¿Qué serían los actores sin el público, Antonio? Sin el público, los actores no seríamos nada. El teatro es un rito, y en un rito se necesita el emisor y el receptor para que el rito sea. Siempre, sobre todo en esta última obra que estoy, siempre agradezco a la gente que sea nuestro cómplice y nos ayude a llevar la representación a sus mejores consecuencias. El teatro es un fenómeno vivo, siempre está hecho de la reacción del público, aún no siendo como en la Grecia antigua, que habría
gritos y esta cuestión, uno siente la reacción del público y reacciona, vamos, lo afecta, uno termina afectado en la representación, que uno debe de llevar la obra hasta sus últimas consecuencias, pero obviamente uno es permeable y está sintiendo la reacción del público. Entonces es un fenómeno vivo y es un fenómeno que se llega a su consecución entre el emisor y el receptor. Así es. Inclusive esto me pone a pensar en todos estos elementos que pueden realzar la representación teatral, como son el vestuario, el maquillaje, el decorado, los accesorios, la iluminación, la música y hoy día hasta los efectos especiales, aún tratándose de alguna representación de carácter de antigüedad. Y todos estos elementos pues nos van a dar la ilusión de estar en un lugar, en un tiempo y en un espacio distintos, con personajes diferentes o enfatizar alguna cualidad especial de la representación. ¿Hay algún personaje que hayas considerado más entrañable? Seguramente debe haber varios en tu larga trayectoria, pero alguno que digas, este me marcó por determinado motivo. Cada personaje deja en mí huellas muy hondas. Y sería ingrato con mis personajes si le declaro mi amor públicamente a uno de ellos. Pero todos me dejan algo, todos me raspan algo dentro de mí, todos me lastiman un poco, porque después de todo los personajes están hechos, construidos de pasiones humanas, de defectos, de virtudes, de fallas que de repente escarban en uno mismo. Entonces cada personaje lo va llevando a uno por etapas de su propia línea de vida, cuando menos a mí, no digo que sea una receta para todos los actores. Y hablando del teatro, de los personajes de teatro, hay uno, el Don Cruz de Tirano Banderas. Es un personaje que me resultó entrañable porque es el retrato del indígena que no se doblega, pero es al mismo tiempo hábil para sobrevivir ante el sometimiento. Y es un personaje que yo le tuve mucho cariño, aun cuando es un personaje que tiene su lado, si no oscuro, sí débil, porque pues es un personaje sumiso ante el poder, ¿no? Entonces, de esa manera es como voy yo tomándole el amor a cada uno de mis personajes. He hecho de todo, he hecho sacerdotes, y aquí públicamente lo declaro. Elisa fue mi productora en una obra de formato breve, en teatro en corto. No tanto como productora, más bien asistente en todo lo relativo a. Pero fue nuestro ángel de la guarda, además, porque nos resolvía todos los problemas ahí. Pero bueno, sí, y este personaje, por ejemplo, también le guardo mucho cariño, era muy divertido y a mí me encanta ver a la gente reír sin echar mano de los chistoretes. Y fue una experiencia muy, muy gratis, de tiempos muy recientes, como decía, en el teatro breve. Entonces, de repente pues las personas me ubican en personajes de carácter, en los malos de la película, pero a mí me encanta la comedia, me encanta, me fascina. Sí, de hecho, por allí recuerdo las escenas simpáticas de esta obra de teatro. Estamos hablando de la obra de teatro de Penitencia que se presentó en septiembre pasado y precisamente Antonio pues hacía el papel de un sacerdote pícaro y olvidadizo. Sí, muy, muy simpático, acompañado también por grandes actores como el señor Miguel Ángel Fuentes. Te mandamos muchos saludos, Miguel. Giselle Fuentes Lajut, Pamela Ruz y Paola Hutton.
Sí, entonces todos ellos que estuvieron compartiendo y alternando el escenario, y fue exquisito trabajar con ustedes. Ahí Lo fue mismo donde, digo. gracias, tuve la oportunidad de conocerte y bueno, soy muy feliz hasta este momento y más porque nos acompañas ahora. Y entonces, haciendo esta referencia de los personajes, efectivamente te ubicamos en personajes de carácter, como dices. Te ubico mucho en todos estos personajes de la selva lacandona, que para mí es fascinante. El gusto que tienes por lo que es el maya, el mixteco, el náhuatl, ¿procede de dónde? Hay una cuestión. Yo siempre he dicho que quien no es capaz de valorar lo que viene de fuera, tampoco puede valorar lo que viene de dentro. Yo soy enemigo de decir que México es el centro del mundo, que nuestra cultura es más grande que cualquier otra, no. Pero nuestra cultura es tan grande, tan importante y tan rica como cualquiera. Entonces, me ha tocado vivir muy de cerca manifestaciones culturales y la vida cotidiana de muchas de las etnias que hay en nuestro país. El caso de los tarahumaras lo viví durante un viaje, y ahora con mis hermanos lacandones, que ya me adoptaron. Entonces ahora soy Antonio Monroy Chambor y ellos están fascinados. Con los lacandones está próximamente, está por salir Lacandona, que es una película que hicimos en Lacanja, que es el corazón de la selva, como dicen ellos. Y siempre hay una cuestión de sangre que me une con la gente de mi raza, que mi raza es también la de los Sioux, la de los pieles rojas, y allá he sido tan amorosamente recibido como con los lacandones, y como con los náhuatls. Entonces es un regalo para mí el hecho de haber sido bien recibido en todas partes. En España los gitanos me recibieron maravillosamente. En fin. No hay manera de no recibirte de esa forma. Eres adorable. Qué linda sí, eres. Sí, entonces, bueno, continuamos hablando un poquito de la tragedia, por ejemplo, que es una representación dramática, pero capaz de conmover y causar pena, y que tiene un desenlace funesto, y en la antigüedad los que destacaron fueron Esquilo, Sófocles y Eurípides, y se tienen ciertas características del teatro de tragedia, como son que las obras sean solemnes, escritas en verso y estructuradas en escenas. Las historias están basadas en mitos o antiguos relatos y eran obras con poca acción y muchísima emoción o sentimiento, a lo cual Aristóteles decía que la tragedia debe estar lo más que se pueda bajo un mismo periodo del sol o excederlo un poco, y en poco más de un siglo los griegos crearon dramas y comedias que aún nos interesan y conmueven. ¿Cómo te sientes tú, Antonio, cuando ves que las personas lloran o sufren por una de tus actuaciones? Me siento vivo y siento que cumplí mi parte, porque realmente logré meter a mis cómplices en esa apuesta, en la frecuencia de sentimientos y de emociones que se están manejando. Eso es algo muy rico. Siento, no hice más allá que cumplir mi cometido y cumplir mi trabajo y cumplir mi misión ese día, que es llevar a quien está en ese espacio conmigo, chico o grande, a una exploración por sus sentimientos y emociones. Y cuando lo logro, pues es algo indescriptible para mí. Es mi verdadera recompensa. Eso es genial. Y entonces, amigos, para cerrar la parte de tragedia, pues tenemos a Sófocles, que era instruido, amable, tolerante y que gozaba de gran simpatía y popularidad. Sus principales obras son Antígona y Edipo Rey, y se siguen llevando a escena,
mientras que Eurípides tenía fama de ser muy huraño y sus principales obras son Electra y Orestes, de la que nos hablaste hace un rato con este contexto mesoamericano. Y los grandes trágicos griegos establecieron las características del teatro que se ha convertido en el género literario que todos conocemos. Pero bueno, seguiremos hablando de la comedia después del corte. No se nos despeguen. Queridos amigos, ya estamos de vuelta. Les recuerdo que estamos en Hombre Nuevo Digital. Por favor, síganos en nuestras redes. En Facebook nos encuentran de esa manera y también en www.hombrenuevo.mx. Tenemos un WhatsApp. Comuníquense, pregúntenos, coméntenos, por favor. Es el teléfono o WhatsApp 55 62 48 94 24. Y también pueden comunicarse a las redes de Pura Vida Cultural, donde les estaremos atendiendo con mucho gusto. Ya saben, Facebook, nos encuentran como Pura Vida Cultural, de la misma manera en Instagram. Y tenemos también un WhatsApp, que es el 55 36 75 60 59. Y pues estamos esperando sus mensajes y les estaremos respondiendo con muchísimo gusto, y denos también sugerencias. Volvemos a este tema con Antonio Monroy, este gran primer actor que nos acompaña el día de hoy. Y bueno, tengo dos preguntas, pero antes de hacerlas directamente, hago una pequeña introducción a la comedia, la cual se desarrolló hacia la mitad del siglo V a.C. y las más antiguas que se conservan son las de Aristófanes. Tienen una estructura muy cuidada derivada de los antiguos ritos de fertilidad, y su comicidad consistía en una mezcla de ataques satíricos a personalidades públicas. Ya para el siglo IV a.C., la comedia había sustituido a la tragedia como una forma dominante, y después apareció un tipo de comedia local llamada nueva. En las obras de Menandro, el gran autor de comedias nuevas, la trama gira alrededor de una complicación o situación que tiene que ver con el amor, el dinero, problemas familiares o algunos otros similares que devendrían en el teatro romano. Pero antes de continuar con esto, hay una aclaración muy importante que Antonio nos va a ayudar a esclarecer, que es precisamente por qué se habla del drama como un género cuando no lo es. Bueno, es un malentendido que se ha ido haciendo costumbre, y esto lo comentábamos out of the record, pero es bueno decirlo. Sí, de repente vemos por ahí que incluso en las recomendaciones o en la descripción que se hace de una obra se dice drama. Todo es drama. El drama no es un género, ¿no? Vamos, género como tú lo acabas de mencionar. Géneros son comedia, tragedia, pieza, en fin. Pero todo es drama. Y al margen de esto que muchas veces en grupos de actores se dan las alegatas, no, bueno, es que todo es drama. Sí, lo importante es que la gente vea teatro y no importa si saben qué género es, si se está violentando el género, si se está transgrediendo el género, porque de repente hay una revoltura ahí de géneros que ya no se sabe qué es, ¿no? ¿Y esto es lo que podríamos entender como transgénero? No, ese transgénero es un término que yo utilizo justamente para definir, estoy haciendo ruido o música como gusten decirle, pero lo mismo, en la música pues hay varios géneros, y entonces cuando a mí me preguntan qué es lo que tocamos, pues en vez de decir que es rock o blues o música clásica o música popular, pues es una banda transgénero, porque es una revoltura, una mixtura de géneros ahí entre el pop, rock, blues, jazz, en fin, de todas estas cuestiones. Es ahí lo del transgénero. Ok, perfecto. Sí, entonces, para mí el teatro es ir hacia donde me siento libre y hacia donde me siento verdaderamente grande. O sea, yo tengo una fascinación muy especial por el teatro, y aquí yo creo que tiene mucho que ver con los actores, pero también con los temas.
porque muchas veces los temas que nos encontramos son muy populares o algunos otros son demasiado clásicos y pareciera que el público se divide de esta manera, como si de alguna forma dijeran tenemos un teatro como de culto o de alguna manera muy elevado, muy académico en ciertos temas no fácilmente comprensibles. Por eso me fascinó la idea que mencionaste hace rato de Electra, pero llevada hacia Mesoamérica. Me está dando vueltas por la cabeza desde hace rato, que era lo que te quería preguntar. ¿Cómo adaptas una obra griega a un contexto mesoamericano? Bueno, en la jerarquía griega, pues eran reyes, príncipes. Así aquí, eran los emperadores. Estaba Moctezuma, estaban los adivinos, que eran los ayos, en fin. Era una, ¿qué te diré? Era encajar la estructura de la tragedia griega en el contexto mesoamericano, que es algo que no es raro, porque la tragedia pues, es la historia de un conflicto humano, es la historia de la humanidad. Ok, entonces esto debió ser extremadamente interesante. ¿Hay posibilidades de que una obra de teatro pueda ser llevada a la pantalla grande y que conserve las mismas características comunicativas y emocionales? En mi opinión, tiene que ser adaptada. Sí, puede ser una obra de teatro grabada y puede verse. A lo mejor es disfrutable o no, pero de que puede grabarse, pues puede grabarse. Pero creo que una estructura dramática que ha sido hecha para representarse en teatro, para llevarla al cine, como se ha hecho en muchas cosas, hay que adaptarla para el lenguaje cinematográfico y viceversa. Una película que se quiere adaptar al teatro requiere de un buen tratamiento para que funcione, para que realmente llegue como debe de ser a ese espacio que es totalmente diferente. Muy bien. Aquí entonces, bueno, hemos estado hablando un poco de la trayectoria de nuestro querido Antonio, pero también haciendo referencias al teatro antiguo y propiamente esta primera etapa de lo que es un teatro de un origen griego se duplicó, no de manera idéntica, pero sí lo hizo en Roma, y esto nos va a llevar al teatro medieval, sobre todo con el teatro español, que surge vinculado al culto religioso, y la misa en sí misma es un drama, una representación de la muerte y resurrección de Cristo, y según los clérigos, los que crean los primeros diálogos teatrales, los tropos, escenifican algunos episodios relevantes de la Biblia, y después vendría un teatro medieval profano. ¿Has tenido oportunidad de participar en alguna puesta en escena de carácter medieval? No. No. No, aún no. Aún no. Hasta donde recuerdo. Es que ya son Sí. tantas. ¿Llevas la cuenta de en cuántas obras de teatro has participado o la perdiste después de la quinta o sexta? Sí, no, sí ya la perdí. Suena arrogante, pero sí ya perdí la cuenta. De repente ya empieza uno a... Pues ya no es que no le dé uno importancia a lo que ha hecho, pero ya no lleva uno cuentas o de repente yo veo por ahí cosas que sacan, yo no estuve ahí. No, sí, ¿cómo no? Y bueno, me doy cuenta que yo estuve en cosas que de repente ya no me acuerdo, ¿no? Sí. Pero sí, y acerca de esto del teatro medieval, bueno, todavía tenemos herencia, ¿no? De ese tipo de teatro. Y aparte, creo, y esta es una aseveración propia, el teatro es el resultado de la necesidad del hombre por autorrepresentarse, por encontrar un medio de catarsis. Aquí, vamos, el teatro ya de manera formal se utilizó para evangelizar, por eso las pastorelas y todo, los autos sacramentales. Pero aquí, tal como lo dice el maestro Miguel Sabido, había también representaciones teatrales en épocas precolombinas. Obviamente no se conocía como teatro, no, para ellos no era una cuestión
de espectáculo, de entretenimiento, eran cuestiones rituales. Sí, tuve la oportunidad hace tiempo de leer un libro que se llamaba o se llama Ritos, Rituales y Propiciatorios en el México Prehispánico. Ya. Y se hablaba mucho de este tipo de representaciones y el cómo servían inclusive para educar y para dejar un legado de comportamiento, pero también de esperanza para las futuras generaciones. Sí. Ha sido el teatro, aún no teniendo como su principal objetivo el ser un evento pedagógico, pues es un medio por el cual se ha valido y se han hecho obras específicamente para educar o para instruir. El caso del teatro evangelizador, ¿no? Efectivamente. Y bueno, volviendo un poquito a lo que sería la parte europea, pero en la que ya vamos a tener esta influencia, nos lleva después del medioevo al teatro del Renacimiento. Y en esta etapa, bueno, se supone el fin del teatro religioso en el siglo XVI y en este momento el teatro profano empieza a ocupar su lugar. Existe algo que se llama autos, que son obras folclóricas, farsas y dramas pastorales, y que persistían como entretenimiento popular. Después nos vamos a encontrar al gran Shakespeare y a Molière. ¿Has tenido oportunidad de representar algo de ellos? No, hasta donde me acuerdo. ¿Hasta dónde te acuerdas? Muy Sí, bien. sí. Salvo parece ser que en algunas cosas de radio, sí he hecho algunas cosas de Shakespeare. Ya no recuerdo en este momento cuáles, pero sí. Sí, yo recuerdo haberte leído recientemente, me quedé gratamente sorprendida. Bueno, desde que te conocí, tu léxico a mí me fascina. Utilizas ciertas palabras que no son como que de uso cotidiano y a mí me encantan cuando las personas escriben, o te he leído inclusive en redes sociales y me parece fascinante cuando escribiste una carta que me tocó verdaderamente el corazón. Yo creo que como a muchas personas, despidiéndote de un joven actor, de chamaco, verdaderamente fue doloroso. Pero bueno, amigos, regresamos después del corte y le pedimos a Antonio que nos cuente un poco de esta experiencia que fue pues dolorosa aún en la lectura y me imagino que más para él por haberlo vivido tan de cerca. Y pues continuamos en Pura Vida Cultural. Ya estamos de regreso, amigos, y continuamos aquí con Antonio Monroy, como les comenté, pintor, escritor, locutor, pero sobre todo actor, un actor integral. Y bueno, estábamos platicando precisamente de lo que era esta emoción de hacer teatro y de una situación muy difícil que le tocó a él vivir, que tuve oportunidad de pues leerla en redes sociales y fue extremadamente doloroso. ¿Nos puedes contar un poco más, Antonio, por favor? Sí, seguramente te refieres a la muerte de Adán Aguilar. Adán Aguilar era un actor muy joven, muy talentoso y como persona era muy generoso, era un buen hombre, muy joven, no recuerdo exactamente su edad, pero estaba en los 20s. Estaba estudiando en la Escuela Nacional de Arte Teatral. Fue una situación desventurada y es una situación que estamos viviendo todos en la ciudad. Él murió asesinado, porque es la palabra, por un malviviente, por quitarle un celular. Fue muy doloroso para mí. Yo lo quería, lo sigo queriendo mucho, con todo el amor que se puede dar para un compañero de familia, porque después de todo la familia, pues somos los que estamos ahí, como me ha tocado esa vez y en otros funerales de amigos. De repente la familia, pues son personas que dejaron de ver hace muchos años, aún siendo muy jóvenes, y nos dicen, si es que su familia son ustedes, y a mí me da gusto que me hayan invitado, pero él siempre estaba con ustedes. Y este hecho tan doloroso me hizo ver cuánta gente lo quería y cuán profundos pueden ser los lazos, seguramente en todos los ámbitos de la vida y en todos los ámbitos de trabajo, pero
a mí me conmovió ver cómo sus compañeros, los compañeros de Adán, se movieron inmediatamente para darle un funeral digno, para que sus familiares, que son personas que no tenían mucho dinero, se vinieran de una manera cómoda. Consiguieron llevarse el cadáver para Guadalajara, para Jalisco, que era de donde él era, sí, de Jalisco. Pero todo lo hicieron los chicos, contra todo. Estuvieron también algunos maestros ahí. Y el ver a sus compañeros que no lo dejaron solo, no dejaron solo a su familia o quien lo quería atender, fue algo que me conmovió muchísimo. Y personalmente me afectó mucho, me da mucha rabia. Y tengo que decirlo aquí, yo no perdono a los que han lastimado ni a mis amigos, ni a mis familiares, ni a quienes no son mis familiares. Yo no le encuentro ninguna justificación, ni a la situación dura. Está dura, pero para todos. Y gente de mala entraña siempre habrá y se justificará en una situación desventajosa para tratar de quitarle a otra persona lo que es fruto de su trabajo. Así como a Adán lo mataron por un celular, a muchos niños los han matado por una bicicleta. Y hay una situación que es muy irónica. Adán, el personaje de Adán en Chamaco, de Abel González, un excelente escritor cubano, mataba en la obra a un chico por un pleito. Estaban jugando ajedrez en la Alameda Central, y por un pleito de dineros de quién ganó y quién perdió en el juego de ajedrez, él mataba a un chico con un cuchillo. Curiosamente, así murió Adán, degollado por quitarle un celular. Sí, y puedo sentir en este momento, amigos, que lo tengo enfrente, les juro, estoy con la piel de gallina, lo tengo aquí enfrente, puedo sentir el dolor, y ha pasado tiempo de esto, pero ¿cómo lo superas, no? Y sin embargo aplica la frase esta de el show debe continuar. Sí, así es. A mí me sigue doliendo mucho lo de Adán, porque él encarna a muchos jóvenes. Y también los adultos también tienen derecho a seguir viviendo y a seguir caminando por la calle. Pero se nos ha quitado esa libertad de respirar, o se nos intenta quitar. Por eso yo siempre digo, yo nunca dejaré de andar en la calle a la hora que se me antoje. A mí no me van a quitar el derecho y la libertad de respirar a la hora que yo quiero. Y esto yo se lo había dicho a Adán, pero además a él no lo mataron en la noche, lo mataron a mediodía. Wow. Sí, o sea, ni siquiera hay una justificación, es simplemente un acto de maldad, y que hay que continuar la vida sabiendo que existen estas personas y que, pues bueno, están en un lugar, queremos pensar, generalmente decimos está en un lugar mejor, pero la rabia y la impotencia continúan. Así es, sí, le truncaron la vida, le truncaron la carrera. Era un actor que empezaba a descollar también en la televisión, en el cine. Entonces, sí fue muy doloroso y todavía me duele. Sobre todo, era un chico limpio, bueno, era un buen hombre. Un buen hombre, de esos que hacen tanta falta en la actualidad. Sí. Sí. Muy bien, pues si te parece bien, tenemos entendido que en este momento, ¿sí?, estás en una obra de teatro que se termina el 3 de junio, esto es, tenemos presentación el día de hoy, domingo 27, y el próximo domingo, que es el día 3. Es una obra del maestro Hugo Argüelles que se estrenó aproximadamente hace 3 décadas en medio de un gran escándalo porque se consideraba un tema sórdido, y que se llama Los Gallos Salvajes. ¿Nos puedes platicar, por favor, de esta obra? Sí, cómo no. Esta puesta se estrenó hace un poco más de 2 meses,
Y efectivamente llegamos ya al término la semana próxima. Esta es una obra, como todas las obras del maestro Argüelles, donde explora las pasiones humanas y los vínculos amatorios entre las personas. Hay diferentes maneras de amar y muchas de ellas son o prohibidas o son mal vistas. Y en Los Gallos Salvajes se aborda el mundo un tanto sórdido y doloroso de dos seres que se aman, que caen en su propia trampa, o en la trampa que siempre tiende el poderoso y termina enredado en ella, y el cómo, intentando vivir esta pasión prohibida, terminan destruyéndose. Sí. Este es esto no digo más, porque si les digo sería como invitarlos a tomarse un helado y chupármelo yo y decirles a qué sabe. Exacto. Sí, tienen que acompañarnos, amigos. Recuerden que es el día de hoy y estamos ¿en dónde? En la teatrería. Está en Tabasco 152, en la colonia Roma, casi esquina con Orizaba. Muy bien. ¿Y aquí cuál es el horario? ¿Solamente los domingos, sí, tengo entendido? Solamente los domingos, 10 a las 7 de la noche. Y justamente nos queda la función de hoy y de la próxima semana. Dense prisa, afortunadamente hemos tenido público, entonces hay que reservar los boletos en www.latratereria.com y bueno, ahí ya les dirán si aún hay disponibles. Pues esperemos que sí, porque es algo que no debemos perdernos, pero aparte hay algo que me llama la atención. Lo leí, pero no encontré la respuesta a mi pregunta, quizá tú la sepas. Nos dicen que el maestro Hugo Argüelles siempre incluía nombres de algún animal en el título de sus obras, como sí, en este caso Los Gallos Salvajes, pero buscando el por qué siempre incluía, no pude encontrarlo. Sí, yo creo que cada autor tiene un sello. Uno de los del maestro Argüelles fue, sí, por ejemplo, La Ronda de las Alacranas, aunque también hay los que no tienen nombre de animales. Hay una que se llama Los Huesos del Amor y de la Muerte, pero generalmente, la gran mayoría, sí, tenían nombres o de animales fantásticos. Entonces, pues es uno de los sellos del maestro Argüelles, que yo creo que a él era lo que menos le importaba el nombre, pero lógicamente fue imponiendo un sello, una línea en sus personajes, y además encontraba una similitud, porque no únicamente era el título, encontraba la similitud entre la fauna y la fauna humana que tenemos tantos pasiones parecidos. Efectivamente. Sí. Los temas del maestro Argüelles pues son polémicos, muchos de ellos son famosos, si no es que todos ellos, por la profundidad psicológica que imprimen los personajes. ¿Cómo hace un actor para identificarse con un personaje muchas veces con el que no tiene absolutamente nada en común? Bueno, siempre he dicho que cada quien tiene su manera de matar chinches, ¿no? Pero cada obra, cada personaje implica una manera particular de abordarlo. Hay veces, justamente como tú dices, que no tiene nada que ver con los rasgos de carácter del actor, y es ahí donde el actor tiene que echar mano de lo que yo digo, sus otros, porque uno está hecho de experiencias propias y de las de los demás, ¿no? Entonces es él el que tiene que rastrear todos los elementos para llegar a
a armar y a empacar un personaje que realmente sea creíble, que realmente sea vivo, que sea ese personaje que el autor ha delineado. Esto me lleva a recordar, hace rato comentaste que sufrías un poco a los personajes, que es porque te dejan algo de ellos, pero también se llevan al final de la puesta teatral algo de ti. Sí, obviamente llevan y traen, pero duelen porque al menos yo, no todos somos iguales, ¿no? Pero al menos yo como actor necesito el dejarme ir en la pasión, en el dolor del personaje. Y hay un momento en que el personaje ya me toma y él es el que está dejando fluir sus emociones. Y eso uno trabaja en base a estímulos falsos. Tiene uno que sacarse la veracidad de la actuación. Pero el cuerpo no sabe de que el estímulo es falso. El cuerpo siente y reacciona. El cuerpo se congestiona, se aja, se encorva, sufre y goza también. El cuerpo se ilumina y se oscurece de acuerdo a lo que uno está haciendo. Amigos, después de esta explicación entienden por qué estoy fascinada con este hombre. Sí, totalmente. Sí, aquí yo creo que el teatro, alguna vez escuché y me llamaba la atención y yo decía, esto debe ser extremadamente difícil. Que el teatro en particular, porque bueno, en cine o en televisión pueden repetir escenas, pero en el teatro pues están en vivo, no necesariamente tienen esta oportunidad o no la tienen, que si quieren llorar o si quieren sufrir, tienen que recordar algo, pero me parece que es demasiado sufrimiento. Sí, todo personaje tiene su dosis de sufrimiento y de gozo, pero uno no dosifica. Es decir, el mismo personaje te va jalando y te va sacando las reacciones cuando realmente uno se permite ser libre y entregarse al personaje sin restricciones. Pues Antonio, ha sido un placer estar aquí contigo. ¿Te puedo comprometer para que nos acompañes en 15 días? Con muchísimo gusto, comprometido estoy. Perfecto. Y al aire, y en público. Exacto, y entonces hablaremos de cine. Pues muy bien, amigos, no pierdan a Antonio Monroy en Los Gallos Salvajes. Estaremos también anunciándolo en Pura Vida Cultural y entren a lateatrería.com y ahí lo estaremos viendo. Y el maestro Antonio Monroy también tiene sus redes sociales, lo vamos a recomendar y a etiquetar directamente en Pura Vida Cultural. Pues les agradezco muchísimo el haber estado con nosotros. Hasta la próxima semana, me despido y te recuerdo que soy tu amiga Elisa González y soy Pura Vida Cultural. Hombre Nuevo Digital presentó Pura Vida Cultural con Elisa González. Nos escuchamos la próxima semana. Hombre Nuevo Digital transmite desde sus estudios en la Torre Presidente Reforma, Andrés Bello 45, Colonia Polanco, Ciudad de México. Hombre Nuevo Digital. Formación en valores para un mundo mejor. Estamos cerca de ti. Una estación de Hombre Nuevo México.